presenta Montevideo Shopping. 40 años caminando juntos. Marcelo Aquistapache es el psíquico uruguayo más reconocido por sus contribuciones a las investigaciones policiales. Tiene estudios de Derecho, Dibujo Publicitario y Ciencias de la Comunicación. Desde 2013, Aquistapache se ha centrado en desarrollar y aplicar técnicas para superar las adicciones a través de la reprogramación. Fundó SICAMA, Centro de Investigación y Control de Adicciones, Método Aquistapache, donde ha tratado a miles de pacientes. Está creando el Museo de la Mente, un espacio interactivo y multisensorial cuya inauguración se espera para el próximo año. Lengua Larga, la entrevista. Marcelo Aquistapache. Bueno, bienvenido Marcelo, un gusto y gracias por estar acá. Muchas gracias, un verdadero placer estar contigo y con toda la audiencia. Cuando vos entras a un lugar, la gente que te saca la ficha, que te conoce, tiene un poquito de temor, entra Aquistapache, Marcelo, ya vas a ver todo de mi vida. ¿Te pasa todavía algo de eso? Bueno, sí, últimamente sí, ya me he hecho una ficha bastante repetida y mucha gente te saca. Sí. O sea, a veces llegas a un lugar y ves que te miran, comentan o dicen algo, pero no, en relación a eso de que le voy a sacar información, creo que no, que es más un poco de como un tema de respeto, un tema de que no, claro. es una digamos una actividad diferente y a veces te marcan con esa referencia y claro, el que te conoce queda ahí un ratito, pero no, que todo bien, y a veces te dicen, veo tal cosa, te felicito, no sé qué. Claro, sí. Pero no, ¿te ponen a prueba algunos? ¿Te han querido poner a prueba? Bueno, no, porque yo no lo hago, yo no entro en esa, mi trabajo de psíquico, yo lo hago hace 34 años en forma honoraria, entonces no entro en esa de que, decime tal cosa, qué es lo que ves, porque no me dedico a eso en realidad. No, ya lo sé. Pero también recordemos que a veces, vos no te has presentado en nuestra sociedad, en Uruguay, como vidente, ni siquiera otras palabras, ¿no? Trabajás con hipnosis, pero tampoco lo has hecho públicamente en programas, ¿no? No, el tema de la hipnosis en realidad es la base de acceso al subconsciente. Al subconsciente. ¿No? Digamos, fue la llave de ingreso y de control de la mente, en mi caso, ¿no? Pero yo soy muy respetuoso y incluso, también, en general trato de tener un perfil bajo, no me interesa y soy muy respetuoso, digamos, del entorno de la gente y de mi trabajo. Entonces, yo en realidad lo que intento que hago un aporte a la sociedad, desde hace 34 años como psíquico, colaborando de forma honoraria, en casos donde desde el punto de vista científico no se puede obtener información, mi aporte complementado con la investigación científica permite muchas veces resolver casos. Y después, esa misma experiencia de psíquico de los últimos 34 años me sirvió como plataforma para trabajar todo el tema de adicciones. Porque de alguna manera empecé a descubrir el poder que tiene el subconsciente y no lo utilizamos. Claro. En todo ese mundo, Marcelo, la idea es meternos, ¿no? Bien. Pero me gustaría antes un poco conocer el lugar donde nace Marcelo Aquistapache y qué de eso te puede haber formado hasta hoy, ¿no? Sí. Bueno, en realidad yo tengo la infancia de cualquier niño. Yo soy del interior, nací en Mercedes. Mi padre trabajaba en el Banco Comercial y lo trasladaron a Durazno como gerente. Entonces, a los 6 años fui a Durazno. Llegué a hacer primer año de escuela en un lugar que no conocía, conociendo amigos nuevos. Estuve 5 años en Durazno. Después de ahí a papá lo mandan de gerente a San José. 6 años en San José. De ahí lo mandan a Tacuarembó. En Tacuarembó llegó a hacer 6º año liceo y entiendo que ese es un año bisagra, porque ahí fue donde conocí, por ejemplo, a Fabio Puentes, que es un hipnólogo de Tacuarembó, que estuvimos trabajando con él, desarrollando metodologías de trabajo y ahí me di cuenta del potencial que tiene el subconsciente y lo empecé a aplicar.
Y después, bueno, cuando me vine a Montevideo, justamente a través de Fabio Puentes, fue que surgieron aquellos casos más paradigmáticos, donde de alguna manera tuve una inclusión en la investigación, y bueno, y fueron mis primeros antecedentes, Claro. por decirlo de alguna manera, como psíquico. Y a partir de ahí, bueno... Pero ahí ya qué edad tenías. Y yo ya tenía el primer caso, yo soy del 66 y fue el primer caso del 91, colaboré. Tenía 20 y pocos años. Sí, 20 y pocos años. Y después de ahí, bueno, fue surgiendo y después ya quedó mi vínculo directo a nivel de policía y fiscalía, ¿no? Marcelo, ¿y vos, niñez, adolescencia, niño, joven, que no te pasó nada que tenga que ver con el mundo en el cual luego te metiste? No, sin duda que sobre sí. todo con la palabra psíquico, Claro. ¿no? Es muy fuerte la palabra. Sin por duda. O sea, siempre digo que el desarrollo de esa capacidad está vinculada a los intereses de la edad. Entonces, cuando sos niño, sos el primero en querer atender el teléfono o la puerta. Cuando sos adolescente, querés saber qué te van a poner en el examen, en la prueba. Cuando sos joven, digo, también en facultad. O sea, son como estímulos que te van generando. Y de alguna manera los primeros años eran una extensión de los sentidos. O sea, yo de niño y de adolescente yo escuchaba y sentía cosas como que eran parte de los sentidos naturales. Después, cuando me empezaron a poner de alguna manera trabas en ese desarrollo psíquico, por ejemplo en la escuela, que yo escuchaba el timbre y me levantaba, y en realidad unos segundos después sonaba el verdadero timbre. Claro. Entonces, como empecé a pasar en la dirección los primeros días, porque pensaban que era alborotado, ¿no? En realidad yo lo que hacía me guiaba por mis sentidos, y después cuando me empecé a esperar que los otros se levantaran, ahí me daba cuenta que el primer timbre que yo sentía era diferente al segundo. ¿Sí? Pero para mí era cuando yo de alguna manera instintiva reaccionaba, era una extensión de los sentidos, ¿no? Después, cuando empecé a prestarle atención, y me di cuenta de que había como un segundo timbre un poco diferente. ¿Y eras un adolescente, un joven que tenía interés o fascinación, como han tenido muchos por el mundo más invisible, misterioso, por nombrártelo de alguna forma, sí, ¿no? Sí, digo, siempre fui muy curioso, inventaba cosas, siempre mi madre se decía, ¿para qué te va a servir esto? No sé qué. Bueno, y hoy en día lo aplico, por ejemplo, hacía muñecos, asustaba a mis hermanos, buscaba con tecnología tratar de modificar equipos de audio, cosas. Siempre me encantó el arte, la pintura, cerámica. Siempre traté de desarrollar todo ese potencial, porque no solo por la curiosidad que yo tenía, sino que era una forma de expresarme. Cuando llegué a la adolescencia empecé a hacer caricaturas de los compañeros, empecé a escribir. O sea, siempre tuve, digamos, una personalidad muy curiosa, muy de desarrollar y muy intuitiva. También, digamos, de querer generar mis propias teorías, mis propias cosas, ¿no? Digo, si bien he leído, estudiado, pero entiendo que muchas veces esas cosas que de alguna manera están escritas te obligan a ir por determinado lugar, y yo siempre iba por un lado diferente, entonces no era compatible con lo que yo leía o estudiaba. Entonces, de alguna manera siempre fui desarrollando mis propias metodologías o intentar buscar formas de entrenar esa capacidad del cerebro, ¿no? Fíjate que yo el primer desarrollo de práctica lo hice con Fabio Puentes en sexto año de liceo, Derecho, tratando de preparar mejor para estudiar. Por ejemplo, había una serie de ejercicios que eran una programación a nivel del sistema, a nivel del subconsciente. Entonces, cuando vos estabas solo en tu casa, te ponías a leer las cosas una sola vez, y ante un disparador que podía ser que el profesor escribiera en el pizarrón la pregunta, las respuestas, empezabas a recordar con lujo de detalles lo que habías leído una sola vez. Y bueno, la primera vez que lo hice, me acuerdo que era una prueba de historia, lo leí una sola vez, pero cuando iba yendo al liceo no me acordaba de nada. Yo digo, ¿pero qué hice? Porque no usé la tecnología, la metodología normal de estudio que yo hacía,
que más o menos me permitía, pero era como que estaba en blanco. Sin embargo, cuando el profesor empezó a escribir la pregunta, fue como un disparador que empezar a recordar con detalle nombres, fechas, y bueno, de hecho me fue muy bien en esa prueba. Entonces ¿sí? Me di cuenta de que era posible entrenarse y que el subconsciente tenía un potencial enorme, ¿no? También hacíamos, por ejemplo, regresiones a momentos de mi vida. Y con Fabio Puentes. Con Fabio Puentes. ¿Sí? Sí. ¿Te hizo una regresión? Sí, hicimos una regresión y yo empecé a describir una chacra. A mi padre lo veía mucho más joven, a mi madre, pero era como que estaba viendo una película. Vi que había una yegua, un caballo. Veo a mis hermanos más chicos. Yo veo todo eso, veo una baturé verde con lo que parecía hago un dibujo de lo que parecía ser una chapa, unos números, pero yo lo veía todo de una perspectiva baja, ¿no? Pero era tan increíble la nitidez que veía todo, que era como una película realmente. Y era algo que yo no recordaba. Entonces después fui con mis padres y le dije, papá, vos tuviste una baturé de color verde, así, asá. Dice, sí, pero vos eras muy chiquito. Dice, no sé si tenías 3 años cuando la vendí. Le digo, ¿vos te acordás del número de la matrícula? Y me dice, no, pero creo que la libreta la tengo por ahí. Y a los días la encuentra y el número que yo había dibujado coincide con la matrícula. Y ahí me di cuenta del potencial que tenía el subconsciente. Entonces, ese año que fue justamente un año de descubrimiento de cosas, porque con 17 años, en una ciudad diferente, y básicamente lo que empecé a tratar de hacer y analizar toda esa experiencia que yo había tenido. Si yo podía ir hacia atrás en el tiempo, ¿por qué no intentar ir hacia adelante? Entonces, estamos preparando una serie de exámenes, me acuerdo que era un examen de literatura, y en un momento quedo solo y traté de hacer ese ejercicio, anoté el día, la hora, fecha en que tenía la prueba, el lugar, y traté de posicionarme en ese lugar, ¿no? Y cierro los ojos y empiezo a ver una actividad en la clase diferente a lo que yo podía estar imaginando. Entonces veo que entra la profesora caminando, era una señora media bajita, media gordita, muy simpática, pero era como que tenía un impulso muy grande, y entra y tropieza con una mochila, un bolso, y cae, y vuelan los libros, y los libros se dan contra el escritorio. Y yo me di cuenta que no era algo que yo estaba imaginando, sino que era algo que yo estaba viendo. Y miro el pizarrón y veo un tema y 3 preguntas, ¿no? Entonces las anoto. Y cuando empiezo a ver todas las bolillas que tenía para estudiar, digo, estaba dentro de las posibilidades que nos tocara eso, ¿no? Entonces, cuando vienen mis compañeros, que ellos habían ido a comprar unos bizcochos, no sé qué, les digo, miren, chiquilín, hice una prueba así, y le digo, la profesora va a tropezar, se va a caer, y nos va a poner este tema y estas preguntas. Me dice, pero en serio, le digo, bueno, vamos a estudiar todo, pero vamos a preparar bien eso, ¿no? Y bueno, pasaban como 10 días para la prueba. Cuando llegamos a la prueba, me siento, y lo que se había corrido la voz, digamos, que yo había visto que la profesora se caía y los libros golpeaban contra el escritorio, que era como una cosa inaudita de que los libros volaran y se dieran contra el escritorio, porque estaba como a 3 metros. Y el día que llegamos, estábamos todos ahí, y entra la profesora, y de golpe tropieza la profesora y los libros se dan contra el escritorio. Y todos me empiezan a mirar a mí, ¿no? Y la profesora tirada en el piso, oye, ¿pero qué están mirándolo ahí? ¿Por qué no me ayudan a mí? No sé qué, Y cuando puso el tema y las preguntas, coincidían. Entonces, ahí quedamos todos. Y bueno, y eso de alguna manera me empezó a demostrar de que el espacio-tiempo no existe, que es atemporal, que es generado por el propio cerebro inteligente como forma de controlar la información. Y bueno, y ahí me empecé a animar a hacer cosas. Cuando vine a Montevideo, yo estaba en pleno auge artístico. Yo vine a Montevideo, estaba estudiando abogacía y estaba estudiando dibujo publicitario en la UTU. Iba de mañana a la facultad de abogacía y de noche iba a la UTU. Y también estaba buscando formas de subsistir, porque mis padres me mandaban lo justo, digamos, y si yo quería algún extra tenía que generarlo. Entonces estaba siempre inventando cosas, metido en el arte. De noche me ponía a pintar, estaba desarrollando todo lo que era el aerógrafo, metodologías nuevas. Compraba libros para ver cómo se desarrollaba, cómo se pintaba, porque antes no teníamos YouTube ni teníamos toda la información de acceso, era todo mucho más complejo. Me acuerdo que una vez necesitaba trabajar y me desperté de noche y desarrollé un método para pintar vidrieras con aerógrafo, o sea que no existía. De hecho, trabajamos durante 4 o 5 años con un amigo
en esas vidrieras que terminamos haciéndoles vidrieras a Buquebús, a Tourist Club, Jorge Martínez y Asociados, un montón de empresas con una tecnología que no existía en ese momento. Hoy vemos ploteados y cosas con impresoras, pero antes se hacía todo a mano y logramos una transparencia, una calidad de aerografía de primer nivel. Y bueno, eso también me permitió ir de alguna manera desarrollando toda la capacidad del arte y la pintura. Incluso el arte, que de alguna manera genero, ahora hace años que no pinto por un tema de tiempo, pero tengo una particularidad, son obras con una base surrealista, pero figurativas, con personajes, sin caras, animales, o sea, era todo una cosa muy loca, pero la tecnología y las técnicas me permitieron lograr un arte de muy buena calidad. Y la metodología de obtener información de las obras que iba a hacer era a través de la inducción o la hipnosis. Era como que yo lograba entrar a un álbum donde las obras ya estaban hechas y lo que hacía era copiar las obras y junto con esas obras me venía toda la explicación empírica del contexto de la obra y yo lo que hacía básicamente era como plasmar lo que yo estaba viendo a nivel del subconsciente, ¿no? Marcelo, ¿la hipnosis qué es? A ver si nos la pudieras como definir desde lo que haces. Bien. Lo que yo hago siempre es desmitificar cómo funciona el cerebro, ¿no? Porque a veces uno dice, la hipnosis. O sea, la hipnosis lamentablemente ha sido muy prostituida porque se utiliza mucho para nivel de espectáculos, ¿no? Porque la hipnosis no es otra cosa que el acceso al subconsciente, que es el cerebro primitivo del hombre, que tiene tu edad, pero intelectualmente es un niño de 3 años que está en un calabozo oscuras toda su vida. Bien. De hecho, cuando nacemos solo con él. O sea, el subconsciente tiene cientos de millones de años de evolución, utiliza un idioma binario, igual que el universo y la naturaleza. Es nuestro piloto automático. Entonces, el subconsciente es un cerebro esponja que absorbe información y la retiene. Nacemos solo con él. Por eso los niños tienen mucho más capacidad de aprendizaje, porque los primeros años de vida la interacción con el medio ambiente es binaria, es como que fuera un cerebro esponja. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros nacemos, el ser humano, la diferencia con los otros animales, es el cerebro inteligente, que es una tecnología diferente. O sea, el subconsciente tiene cientos de millones de años de evolución y utiliza un idioma binario. Y nos acompaña toda la vida. Nos acompaña toda la vida, pero de alguna manera el cerebro racional debería trabajar para nosotros y nosotros terminamos trabajando para él y para la industria química que lo patrocina, ¿no? Porque digamos que la evolución le dio el poder y la industria química le dio el patrocinio. Porque cuanto más poder tiene el cerebro racional, mejor negocio somos nosotros, lamentablemente. Ahora, en el contexto de lo que te estaba explicando del cerebro, nacemos solo con el subconsciente, que tiene una capacidad craneal de unos 500 centímetros cúbicos y se encuentra alojado en la base de nuestro cráneo. Se mantiene igual toda la vida. A las pocas semanas que nosotros nacemos, el cerebro racional empieza a crecer y en solo 10 años duplica en tamaño el subconsciente. En 10 años. El cerebro racional es una tecnología diferente. El subconsciente tiene cientos de millones de años de evolución, el cerebro racional tiene 3 millones de años de evolución. El subconsciente utiliza un idioma binario, el cerebro racional utiliza un lenguaje de procesamiento de datos lineal temporal. O sea, son tecnologías diferentes, es un milagro que nuestro cerebro funcione. ¿Tá? La interacción entre ambos cerebros es eléctrica. O sea, es como un punto de luz que fluye entre el procesador, que es el cerebro inteligente, y el subconsciente, que es donde se guarda la información, las cosas, las experiencias y los sentidos. ¿Bien? Es como se guarda todo, lo bueno, lo malo, todo lo que nos fue pasando toda en la la vida. Información de nuestra vida se guarda a nivel del sistema. Es como un disco duro el subconsciente. Y utiliza un idioma binario, igual que una computadora. IO, bueno, +1, 0, 1. ¿Tá? Es información binaria. Es lo mismo que genera el universo, que es el universo está en constante expansión. La naturaleza está hecha imagen y semejanza, irradia información de forma infinita, y el subconsciente está hecho imagen y semejanza, pero absorbe información de forma infinita. ¿Bien? Entonces lo que ocurre es lo siguiente: el cerebro racional, a medida que vamos creciendo, va armando los circuitos binarios de acuerdo a sus intereses. El cerebro racional necesita información positiva para generar adicciones a nivel binaria, negativas, fobias, miedos, pánico, angustia, ansiedad o depresión. O sea, tanto el fóbico como el depresivo como el adicto es el cerebro inteligente. ¿Bien?
el cerebro inteligente de alguna manera va armando esos circuitos de acuerdo a sus intereses. Él entiende que generando esa reacción física adversa a él le permite sobrevivir. ¿Tá? Por ejemplo, el pánico, la angustia, la depresión. Porque el cerebro inteligente entiende que la depresión a él le permitió sobrevivir. Entonces arma los circuitos. Cuando llegamos a la adolescencia, él arma como una coraza aislando al subconsciente del mundo exterior. De tal manera que esa información que él colocó de acuerdo a sus intereses ya no se modifique. ¿Ah? Entonces, el cerebro inteligente, digamos que es un sensor de información. Entonces, si el cerebro inteligente entiende que la depresión a él le permite sobrevivir, te va a permitir ver a nivel del subconsciente un mundo depresivo. Entonces, vos salís hoy, por ejemplo, está el cielo celeste, pero la persona lo ve gris. Ve una mariposa y ve un murciélago, ¿entendés? Alguien te sonríe y vos ves que te están mirando feo. Y eso es porque el filtro está contaminado con la depresión. Ahora, esa persona va a un psicólogo y el psicólogo le dice, escúcheme, usted tiene que estar feliz, tiene todo para ser feliz, fíjese, es bonita o es bonito, tiene salud, tiene trabajo, tiene familia, tenés todo para ser feliz. Toda esa información que el psicólogo le da a la persona, el cerebro racional le larga a la papelera, porque él nunca va a permitir que esa información negativa que a él le permite sobrevivir se modifique, porque él es el depresivo, ¿entendés? El problema es que esa depresión quizás se generó en una situación desde una perspectiva de un niño y no de un adulto. Desde la perspectiva de un niño, una pérdida puede ser fatal, porque una pérdida te puede desacomodar. ¿Tá? Y vos desde la perspectiva de un adulto esa pérdida ya la ves diferente, porque lo superaste. Pero el cerebro racional armó esos circuitos cuando eras un niño, no cuando lo ves desde un adulto. ¿Entendés? Entonces, yo lo que descubrí, porque durante años trabajé de forma individual, era que yo en una sesión lograba generar cambios estructurales en una depresión, o en un pánico, o en una fobia. ¿Tá? Y después cuando empecé a trabajar con adicciones, también me di cuenta que yo podía reprogramar, y yo al cerebro racional no lo puedo modificar. Lo que yo modifico es la información binaria a nivel del sistema. Y cuando hablas de reprogramar, es Sí. casi como que hablaras de computadoras. Bueno, básicamente la hipnosis lo que permite es el acceso O el al mundo, del lenguaje sí, informático. Informático, ¿no? claro, pero lo he ido transformando. Sí. Ahora, la hipnosis, como yo te digo, hay que desmitificar, porque Bien. la hipnosis es el acceso al subconsciente. Ahora, cuando vos te vas a dormir, ocurre una inducción a nivel del subconsciente. O sea, digamos que cuando uno está trabajando o estudiando, el que está activo es el cerebro racional, ¿tá? Porque estás pensando, analizando, cuestionando. Eso genera una saturación eléctrica. La saturación eléctrica genera temperatura. Y la temperatura genera cansancio, sueño. Entonces llegás a tu casa y decís, estoy cansado, me acuesto a dormir. Apoyás la cabeza en la almohada y la conciencia, que es como un punto de luz, se deprime y accede al subconsciente. Y ahí se genera el sueño profundo, ahí es donde el cerebro racional descansa. ¿Cómo? Se enfría como que fuera un motor. Al otro día tenés que volver a trabajar, suena la alarma, la conciencia se activa nuevamente hacia el cerebro racional y como él maneja la parte muscular, ahí es donde uno se despereza y se acuerda muchas veces del sueño que tuviste. Por eso muchas veces, los sueños profundos son disparatados. ¿Por qué? Porque el subconsciente tiene tu edad, pero intelectualmente es un niño de 3 años que está en un calabozo oscuras. Entonces te va a buscar el recuerdo de la casa de tu abuela de hace 40 años, con un compañero de trabajo que tuviste en la radio, con un proyecto futuro y te llama merengue bárbaro. Y uno se levanta angustiado porque es tan realista ese sueño. Mirá si la abuela va a salir con ese tipo que era un depredador, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que la conciencia es la misma, cambia de lugar. Ahora, la investigación de la mente a mí me llevó a darme cuenta de que el cerebro inteligente, como es una aplicación nueva dentro del sistema, a él le cuesta el triple procesar un sentido que una cosa o experiencia. Si yo te digo, por ejemplo, micrófono, tu cerebro inteligente hace una lectura lineal. Si yo te digo correr, él hace una lectura lineal. Pero si yo te digo frío, humedad, celeste, él hace una lectura circular. O sea, le cuesta el triple procesar un sentido que una cosa o experiencia. ¿Bien? Marcelo, seguimos, pero Sí. preguntarte por este lado también. ¿Trabajás con adicciones? ¿Trabajás para que muchas personas puedan adelgazar? Correcto. ¿Y qué trabajás? ¿El subconsciente de las personas? Correcto. Yo tengo 2 formas de trabajar. En realidad, ahora estamos especializados en el tema de adicciones, pero también en emociones. Yo durante 4 años, como te decía, trabajé con situaciones de fobia, de pánico, de angustia, de ansiedad o depresión.
Yo lo que hago ahí es acceder al subconsciente, que es ese niño de 3 años. O sea, la persona está consciente, pero siente el cuerpo desconectado. Esa es la experiencia. Y yo ahí, por ejemplo, lo que hago es generar una experiencia disparatada, ¿tá? Entonces, el subconsciente entiende que se trata de la misma información y la guarda en el borne negativo, no en la papelera donde el otro mandaría la información. Y como esa experiencia está ridiculizada, es información positiva, y lo que hago es positivar un borne negativo, ¿bien? Después la conciencia vuelve al cerebro racional, el cerebro racional sigue depresivo, tiene el foco, el cable, pero cuando va a buscar la información no le funciona la depresión. Entonces la persona se encuentra en una situación de que ve el cielo celeste por primera vez, por decirte algo, ¿entendés? Y alguien le sonríe y ve que le sonríe. Ahora, cuando empecé a trabajar con adicciones, yo hago lo contrario, accedo al subconsciente y lo llevo a un proceso fabril. Le muestro cómo se fabrica el cigarro con cosas feas. ¿Bien? Entonces, un cigarro con cosas feas. Seguro, una experiencia fabril. Abrís la puerta y ves cómo se hace el tabaco, abrís la puerta y ves cómo se hace el papel, abrís la puerta. Bien. Hay personajes, máquinas, materia prima, efectos especiales. ¿Tá? Es una línea de tiempo. ¿Tá? El subconsciente, como no tiene capacidad de análisis, se cree lo que yo le digo y guarda esa información negativa en el borne positivo del otro. Entonces, cuando el cerebro racional vuelve a tomar el control, él sigue adicto a la nicotina, pero va a buscar la información y no la encuentra. O sea, la persona sale de ahí y el deseo de fumar no existe. Pasan los días, las semanas y no existe. Y como no tiene acceso a la información, tampoco puede generar el famoso síndrome de abstinencia. O sea, que es fantástico, ¿entendés? Un alcohólico sale y ve un vaso de whisky como era un vaso de orina, ¿entendés? Pierde identidad. Se acuerda que le gustaba, pero no lo desea, entonces no lo toma. ¿Eso lo logra en una sesión? Eso se logra en una sesión. En cursos, haces cursos colectivos y has trabajado individualmente, ¿no? Se trabaja en grupos, con ojos cerrados, y nosotros desarrollamos también el acceso al subconsciente con la vista, con los ojos abiertos. O sea, a través de cascos de realidad virtual logramos acceder al subconsciente y eso nos permite también combinar diferentes adicciones en una sola sesión. Y en la actualidad estamos desarrollando metodologías a distancia, estamos desarrollando Sicama el Mundo, que lo que logramos fue personalizar la sesión. La persona manda un audio de lo que quiere, de lo que quiere dejar, y ese audio se encripta en una base binaria, que después te explico de qué se trata. Entonces se le envía ese audio combinado, la persona en su casa cierra los ojos, se coloca los auriculares y se escucha a él mismo hablar, y por debajo viene toda la información binaria, y cuando termina de escuchar la sesión sale y ya no fuma, no toma, no consume. ¿Cómo aprendiste todo esto? Hablaste de Fabio Puentes. Bueno, fue un punto de referencia Fabio Puentes en para hipnosis, mí, ¿no? Correcto. Pero ¿y después todo esto que estás contando? ¿Qué? Todo esto fue, digamos, de alguna manera intuitivo. Fui haciendo cosas que entendía que era cómo funcionaba el cerebro, claro, y me fue dando resultados. O sea, cuando yo trabajaba de forma individual no pude aplicar esa metodología o esa intuición que yo tenía porque trabajaba persona a persona. Eran historias en tiempo real. Cuando empezamos a trabajar con grupos, nosotros trabajamos, va a ser 14 años que estamos con Sicama, y trabajamos con grupos, me permitió empezar a generar pequeños cambios a nivel de grupo. Teníamos 4 grupos por día, teníamos 2 grupos para dejar de fumar. Entonces yo lo que entendía era que si yo aceleraba la información emitida a nivel del subconsciente, mejores resultados tenía. Entonces cada grupo, yo lo que decía era acelerar 30 segundos. Y me daba cuenta que cada vez que yo aceleraba 30 segundos tenías mejores resultados. Esos 30 segundos a lo largo de 13 años se transformaron en horas. Y después, en el 2020, con todo el tema de la pandemia, que tuvimos 3 meses sin trabajar, estuve en casa y tenía tiempo para desarrollar más teorías que yo tenía, y eran los canales de emisión. Entonces lo que agarré y empecé a hacer canales, y eso me permitió acelerar más la sesión. Para que entiendas, por ejemplo, el acceso al subconsciente, que se trata de una especie de relajación, cuando empezamos hace unos 14 años, me llevaba unos 35 minutos. Hoy lo hacemos en 2 minutos. Una fábrica promedio para dejar una adicción duraba 1 hora 40. Hoy dura 5 minutos, 7 minutos. La salida del subconsciente hacia el cerebro racional duraba unos 45 minutos. Hoy dura menos de 3 minutos. O sea que lo que fuimos descubriendo fue una fórmula que nos permite transformar un idioma lineal temporal, que es el que utiliza el cerebro inteligente, en un idioma binario espacial atemporal, que es lo que utiliza el subconsciente.
O sea, lo mismo que hace el cerebro racional para controlarte, se lo hicimos a él. Y logramos realmente cambios extraordinarios. O sea, lo que hacemos es único en el mundo. Digo, no hay nadie en el mundo que esté haciendo lo que nosotros generamos, y los resultados que tenemos realmente son extraordinarios, ¿no? De hecho, va a ser 4 años que estamos en Valencia, España, trabajando con la doctora Laura Barragán, con excelentes resultados. Y en este momento la doctora Laura Barragán está en un congreso médico presentando 4 trabajos de investigación con pacientes aplicando el método Acuistapache. Es bueno, ¿no? Y sin duda porque eso nos da un respaldo científico. Nosotros el año pasado y este año estuvimos trabajando junto con el CASMU con 60 pacientes que fueron para dejar de fumar y tuvimos excelentes resultados. Y eso se va a publicar próximamente y eso también nos va a dar un respaldo científico a la metodología que desarrollamos. Y Marcelo, ¿has reprogramado tu subconsciente contigo mismo? ¿Lo has hecho? Bueno, lógicamente, como te dije, siempre fui experimentando primero conmigo, ¿no? Incluso las sesiones. Yo no fumo, no tomo alcohol, pero sí comía comida que engorda y bueno, y me aplicaba la metodología y me funcionaba. Lo que te genera la metodología, nosotros por ejemplo, para adelgazar son 3 sesiones, una cada 21 días, porque es la adicción más difícil. Para dejar de fumar es una, para dejar el alcohol y cocaína es una. Nosotros recomendamos hacer 3 como forma de mantenerse en el tiempo, pero en una sesión ya dejas el alcohol y dejas la cocaína. O sea, y lo mismo pasa con la comida. Fíjate que nosotros en la primera sesión de adelgazar, lo que hacemos es una reprogramación a nivel del subconsciente y modificamos 1542 productos y subproductos que engordan. Y lo hacemos en 12 minutos. Sobre cada producto y subproducto necesitamos generar 60 estímulos negativos. O sea, estamos hablando cerca de 85.000 impactos que vivís en 12 minutos. Es una información binaria, o sea, la persona se sienta, no entiende nada de lo que se dice, lo único que siente, que está consciente y siente el cuerpo pesado. Pero cuando sale de ahí, ves una bolsa de bizcochos calentitos y es como que veas una bolsa de piedras calentitas. No las deseas. Entonces, eso le da la capacidad a la persona de hacer una dieta, un tratamiento. Porque no desea nada de lo que engorda y por otro lado, como su cerebro racional sigue siendo gordo comilón, pretende que engordes comiendo manzanas. Entonces ves una manzana y la ves atractiva. Y si la olés te parece exquisita y si la probás, deliciosa. Porque tu propio cerebro racional estimula esa información, ¿no? Marcelo, te han llamado muchas veces y gran parte de tu actividad es por tu participación en casos que han sido notorios, complejos, Sin duda. muy sensibles, ¿no? Hasta incluso tenés un podcast, Sí, ¿no? También, sí, el año pasado. Este año sacamos. Este año, ¿no? Sí. Muy contento tuvimos la sobre primera temporada. los crímenes, ¿no? Claro, la primera temporada, 8 capítulos. Y en realidad es un poco... cada capítulo atiende un momento importante en mi vida, ¿no? De tu vida. El niño psíquico. Y el podcast te permite expresarte mejor, contar más detalles. Muchas veces a nivel de medios hay detalles internos que no los podés contar por la sensibilidad que tenés que manejar, la información. Y bueno, y un podcast te permite trabajar, digamos, más directo y sobre todo desde la perspectiva de un psíquico, ¿no? Claro. Y bueno. Y Marcelo, sí. los casos, te los plantean. Bueno, ahora hace tiempo que además te conocen, me imagino que se comunican contigo y te llaman, Sí, ¿no? correcto. Incluso muchas personas que no conocemos. Sé que te están llamando Sin todo duda, el tiempo, sin duda, ¿no? sí, personas Por desaparecidas. pérdidas de todo tipo. Todo tipo. De personas, pero también de animales. Bueno, sí, en realidad yo explico que yo no hago eso, ¿no? Porque si no estaría las 24 horas del día claro. pasando información. Yo lo que hago es como reservarme para casos donde la vida de una persona está en peligro, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, a veces te llaman por una mascota, bueno, con el mayor respeto, pero no... Pero es verdad que te han llamado hasta por una lechuza Sin perdida. duda, sí, hasta por una lechuza. Eso es lo más raro, así que me han llamado una lechuza. Habían perdido una lechuza, querían a ver si yo le podía decir. Y a veces te llaman, y gente amiga a veces abusa también, ¿no? Dice, vos perdí la billetera, no la dejé, o vos esto y lo otro. Pero está, en definitiva, no. Ahí decís que no. Y no, porque no. Pero en los casos que se conoce que has compartido, has trabajado, ¿quién te llama? ¿Te llama el familiar? ¿Te llama alguien de la policía? ¿Quién? Bueno, depende del caso, ¿no? Muchas veces te llama la familia. La familia. Desesperada, bueno, tratando de buscar alternativas de búsqueda.
muchas veces, bueno, te llama la policía y a veces te llama fiscalía. Yo trabajo mucho con Fiscalía del Exterior también, de México, de Argentina, de Chile, de España, y a veces te llaman cuando tienen un caso complejo. Hay que tener en cuenta también que la tecnología de hoy en día ha mejorado la eficacia de la investigación. ¿Por qué? Por las cámaras, porque de alguna manera pueden hacer un seguimiento del homicida o de la persona que desaparece, y bueno, eso de alguna manera es más fácil de alguna manera poder armar qué pasó con una persona que desaparece o en un homicidio, porque toda la tecnología de alguna manera le da soporte extra a la policía que quizás hace 20 años atrás no la tenía. Entonces, en la participación mía, digamos que cada vez son en casos más complejos, porque no son... Cuando han agotado, digamos, toda la tecnología que está al servicio de la investigación, y cuando no han podido, bueno, ahí aportan, o sea, de algún lado ahí recuerdan que quizás un aporte que yo pueda hacer puede darle a la policía o a la investigación una línea para poder empezar a investigar sobre eso, ¿no? Y cuando te llaman, vos pedís algo, pedís un objeto, bueno, sí, de la persona. Yo tengo un protocolo de trabajo, me llama una familia, lo primero que hago es pedir que sea solo una persona que se comunique conmigo, un responsable, porque a veces por un caso te llaman 15 personas, el amigo, el vecino, el tío, y eso me agota porque lógicamente tengo que andar explicando a cada uno. Entonces siempre tiene que ser una sola la referencia de contacto, tiene que haber una denuncia policial, y después lo que pido habitualmente es una fotografía impresa, el nombre completo, fecha de nacimiento, una descripción de dónde, cuándo y cómo desapareció, y una prenda o un objeto de la persona. Yo con esos elementos lo que hago es tratar de obtener información que solo esa persona puede estar emitiendo. ¿Bien? Ahí, bueno, me llevan las cosas, por ejemplo, si vos vas a la clínica, al lado de mi escritorio hay un montón de paquetes y bolsas que me van llegando 3, 4 por semana. Hay mucha gente que desaparece, gente del exterior que me envía, y bueno, y yo entre mis tiempos libres trato de darle un momento para ir pasando en limpio la información, y bueno, y se la paso a la familia, o se la paso a la policía, o se la paso a fiscalía, ¿no? A veces... ¿La información la pasás oral, la escrita? Información, yo lo que hago es empezar a dibujar por lo general, a transcribir, y después se la paso en limpio para que entienda, y le mando la foto de los dibujos y le explico cómo tienen que provocar la búsqueda. Es bastante complejo por la situación que a veces límite que está viviendo la familia, ¿no? Claro. Entonces hay que ver que la persona que esté en contacto esté en condiciones para aceptar toda la información que le puedas dar. Y ahí, Marcelo, vos es lo que sentís, es lo que ves, bueno, escuchás, sin duda, o solo ves y sentís. No, yo en realidad lo que tengo la capacidad de utilizar todos los sentidos. Y siempre desarrollé mis propias teorías de cómo funciona todo esto, y yo aplico una metodología y me da resultados, quiere decir que hay una base física que permite repetir el proceso. Lógicamente que la física tradicional no encaja en absoluto en mi trabajo, entonces lo que es la física cuántica sí, porque me permite esa temporalidad de atrás y hacia adelante en el tiempo. Ahora, yo lo que entiendo es que el hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos. Es como que es más fácil explicarlo por la tecnología, es como que fuéramos un GPS natural. Lo que una mente entrenada permite obtener esa información emitida. Entonces, yo lo que hago con el nombre, fecha de nacimiento, fotografía y la prenda o el objeto es combinar como una línea de tiempo, combinar como un teléfono. Es un código que solo esa persona puede estar emitiendo. Entonces, ¿qué hago? Toco la información y yo lo que hago, envío una información. Es como que envío una línea y que interactúa con la persona, pasa por la corteza terrestre y me vuelve la información. Es como que yo le robo el pensamiento de lo que la persona está emitiendo, si está viendo, si está oyendo, si está sintiendo dolor. Es como que yo me posicionara dentro de la persona y tratara de absorber toda la información posible a través de los sentidos,
como forma de saber la situación en que está. Si la persona está viva, yo recibo la información a través de los sentidos. Si la persona está muerta, yo envío información y a mí me rebota, porque no está interactuando con la corteza terrestre, hay un cortocircuito. Entonces yo toco la prenda de una persona que está fallecida y me genera un desprendimiento, que es como una corriente que va desde la base de la nuca y corre por la columna vertebral. ¿Ah? Entonces, a lo largo de los años he ido definiendo diferentes tipos de muerte. Muerte natural se percibe de una manera, muerte por violencia de otra manera y suicidio, que es el más cruento, de otra manera. Entonces, de acuerdo a cómo yo percibo la situación de la persona, es que si está viva o está muerta. Y después, el mismo trabajo que fui haciendo durante años me permitió desarrollar una metodología que le llamo sustitución de percepciones. Porque, ¿qué pasa? Todo lo que yo visualizo o percibo, de alguna manera, tiene que tener un correlativo desde el punto de vista científico. Si no, no sería otra cosa que parte de mi pensamiento. Entonces, he ido descubriendo que mi mente me muestra cosas que va, por ejemplo, de macro a micro. Entonces hay una chica que desaparece, ponele, en el este, ¿no? Entonces yo lo primero que veo es un monte con una cruz encima. Después lo que veo es un lago con un puente rojo. Después lo que veo es una casa amarilla sobre el lago. ¿Ah? Entonces, macro, la montaña con la cruz. Entonces le preguntaba si a 25 kilómetros acá está ahí el cerro de Pan de Azúcar, que hay un puente, que hay una montaña, un cerro con una... Bueno, entonces vas ahí, bueno, ahora le preguntas, ¿dónde hay un lago con un puente rojo? 15 kilómetros de acá hay una localidad que tiene un lago y hay un puente rojo que pasa. Bueno, entonces vas ahí. Y después el otro punto era una casa amarilla sobre el lago, bueno, a 600 metros. Entonces vas a 600 metros y ahí o encontrás un testigo, provocás la búsqueda desde el punto de vista científico, o encontrás una prenda, o encontrás restos de la persona. O sea, increíblemente funciona. Y eso me ha permitido de alguna manera mantener una coherencia durante 34 años de trabajo, donde el perfil de un vidente, un psíquico, siempre está sobre la línea roja, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, sigo funcional porque soy muy respetuoso de la forma en que trabajo, no cobro, pero por otro lado he sido muy asertivo en la mayoría de los casos que he colaborado. Claro. Y que seas psíquico, explicaste recién cómo trabajás, implica que también puedas hablar con personas que no están acá, que fallecieron. ¿Eso también podés hacerlo? Bueno, en realidad yo desestimo todo eso. Yo lo que en realidad obtengo son energías. De hecho, no estoy de acuerdo con aquellos videntes o psíquicos que de alguna manera dicen que se comunican con los seres que ya no están. En realidad es una utopía, en realidad es parte de un negocio, lamentablemente. Ahora, a lo que yo voy es que esa persona que dice que ve, muchos tienen capacidad psíquica. O sea, pero la capacidad psíquica está relacionada a la capacidad de obtener información emitida. Entonces, esa gente que hace espectáculos, ¿no? Donde dice que te va a permitir conectarte con tus seres queridos que ya no están. Por lo general, gran parte de la platea es gente que ha perdido a alguien, porque van a buscar un mensaje o algo que de alguna manera les aplaque, digamos, el dolor que tienen por esa pérdida. Entonces, de alguna manera, cuando esas personas están en una platea, están emitiendo información, están pensando en el ser querido desaparecido. El psíquico o la psíquica que esté allí tiene esa capacidad y siempre hay una señal más fuerte que otra. Entonces dice, percibo, hay una niña de unos 10 años que está al lado de una persona mayor que la quería mucho porque falleció en un accidente. Entonces siempre, claro, esa información fue emitida, o sea, vos escuchás la señal. Cuando la persona se ve identificada, entonces se levanta y dice, sí, yo perdí a mi nieta hace 5 años en un accidente de auto. Ya está emitiendo información, o está pensando en la nieta. Entonces, ya la psíquica, y ella era bajita, rubiecita, y usaba unos lentes. Sí, y veo que está al lado tuyo parada, y dice que quiere que algo que ella te regaló cuando tú estabas en un hospital, que era un dibujo, y lo tenés en la cartera. Entonces ella dice, ¿cómo sabe eso? Porque realmente ella había estado... Pero en realidad toda información que la misma persona le fue generando y emitiendo. Y el psíquico lo que hace, o la psíquica, es armarle la historieta para que sea mucho más emotiva y de alguna manera,
se sienta que le salió barata la entrada, por decirlo de alguna manera, ¿entendés? Entonces, no me parece serio, me parece una tomada de pelo o una falta de respeto, pero validás que tiene... Valido que tiene una capacidad psíquica. Porque la tiene. Claro. Hay gente que tiene, y cuanto más lo haces, más lo desarrollás, ¿entendés? ¿Sí? Pero en realidad lo que no está bien es decirle que la nieta está parada al lado de ella, ¿entendés? O sea, jugar con eso. Pero, y de hecho, mucha persona, o sea, es un entrenamiento. O sea, digo, yo estoy seguro que todos tenemos el potencial, no todos lo entrenamos, ¿no? Es como todos podemos correr, pero están los corredores de elite que se entrenan para eso. Sí, claro. Y lo mismo un psíquico, o sea, todos tenemos un potencial psíquico, desconocemos cómo funciona, pero aquel que lo entrena de alguna manera tiene, digamos, de alguna manera más desarrollado esa posibilidad y ese potencial, ¿no? Por eso te digo, hay mucha gente, al psíquico o al vidente siempre lo asocian con el chanta, porque por lo general lo asocian a que le quiere sacar plata en un momento delicado, y bueno, y a veces me dice, porque es un chanta, porque mirá que le saca plata, y bueno, y yo no cobro por colaborar, o sea, me podrán decir lo que quieran, pero yo sé que yo no cobro, que lo hago en forma honoraria, que lo hago para ayudar. Y a veces la gente, porque desconoce tu historia, desconoce lo que haces, te mete en un paquete, que es lo que suele suceder, incluso en casos complejos. O sea, le prestan el mismo interés, el aporte que vos puedas hacer a una vidente que se levantó la semana pasada diciendo que era vidente y que vio en la sopa, vio determinada cosa y lo asoció a ese caso. Entonces, pero fulanita me dijo que estaba en tal lado y vos estás diciendo que están en tal otro. Bueno, pero y a mí no me gusta eso tampoco, porque digo, bueno, si me contactás a mí, no contactes a 5 más, porque vas a perder el tiempo, te van a tomar el pelo y muchos te van a sacar plata, porque te van a decir cosas justamente para, pues lo tienen secuestrado, pero necesito hacer tal trabajo para protegerlo mientras lo tienen secuestrado. Entonces ya van y le piden plata para comprarle la gallina, no sé qué, o sea, pero es un entrevero de cosas que no tiene nada que ver con lo que uno hace, ¿no? Sin embargo, en general la gente desconfía de lo que uno hace, o te tildan de chanta, o te tildan de que querés sacarle plata a la gente, cuando desconocen realmente la actitud a la vida que uno aplica, digamos, desde hace 34 años en este caso, ¿no? Claro. Marcelo, bueno, a lo largo de toda la entrevista hablaste mucho del método, ciencia, física cuántica, ¿no? Sí. ¿Vos en qué crees? Si creo en Dios, decís. En lo que quieras. Yo lo que creo es la capacidad de retroalimentarse con proyectos, de ser feliz, que la vida es una sola y que hay que disfrutarla. Por eso también el tema de adicción, tratando de rescatar miles de personas que se están matando y quieren salir y no pueden. Bueno, esto es una herramienta de cambio. Y Dios soy católico, soy bautizado, hice la comunión, la confirmación. Iba obligado a la misa, porque mi madre me hacía ir los domingos a la misa y me agarraba un embole bárbaro. Pero yo lo que creo que la creación es la naturaleza, es la fuerza binaria que le da, y todo interactúa con la fuerza binaria, que bueno, que lo querés asociar a Dios, asociarlo a Dios, es la fuerza divina que da la vida. Pero yo le diría a todos que la vida es una, que disfruten esta vida, que traten de estar lo mejor posible consigo mismo, que no dejen de hacer proyectos, que no dejen de hacer cosas, que no dejen para después, que traten de sentirse bien consigo mismo y no que después Dios te va a perdonar, porque bueno, hay que ser bien en esta vida, ¿no? Y bueno, y disfrutarla al máximo. Contanos qué es el Museo de la Mente, que en algún momento vamos a poder conocer, bien, ¿no? Bien, sí, ¿Dónde claro. queda? Bueno, el Museo de la Mente es un proyecto que hace 2 años que estamos trabajando. Surgió como una cosa loca, como todo lo que me pasa en mi trabajo, en mi vida de psíquico. Nosotros estábamos justamente, como te dije, con un proyecto de llevar Sicama al mundo, y necesitábamos un lugar donde poder de alguna manera desarrollar todo eso, y íbamos a precisar espacio. Y bueno, y estuvimos hablando sobre eso en Sicama, de intentar desarrollar, y a los 2 días estoy durmiendo y veo un lugar
con determinadas características, que tenía 2 pisos, que tenía un montacarga, que estaba cerca al Solís. Lo veía de ruido, pero que veía que podíamos hacer algo. Y le digo a Mayra, que trabajamos juntos ya de hace 3 años, y somos compañeros de vida, y le comenté sobre eso, y ella, bueno, es productora, y a los 2 días me dijo, mirá, encontré lo que vos me dijiste, vamos a verlo. Pero valía 3 veces más de lo que yo veía. Y bueno, dije, bueno, vamos a verlo. Y llegamos al lugar, y era un lugar que estaba en la vieja papelería El Plata, estaba derruida, el piso de abajo había un depósito de visa, de cosas viejas, pero arriba se estaba lloviendo. Era realmente, tanto es así que la muchacha que nos llevó, que era una inmobiliaria, no se animó a entrar, nos dijo, yo los espero afuera, entren ustedes. Y bueno, y llego al fondo, miro así, veo el montacarga, veo la escalera, miro para arriba y veo una luz que entraba, que era de las cosas que yo visualizaba como un tragaluz. Y yo le dije, es esto. Me dice, pero está hecho mierda, pero es este lugar. Y bueno, y no tenía nada que ver con el precio que yo había visualizado, que era irrisorio para lo que era el lugar. Y bueno, fuimos, lo planteamos y al final lo conseguimos. Y a partir de ahí empezó a venirme información de qué teníamos que ir haciendo. Y bueno, y fui modificando y se fueron haciendo. Y yo quería hacer todo ese local como que fuera un local industrial, tipo inglés, con bulones. Era imposible por costos. Y bueno, digo, no lo puedo hacer con bulones, lo hago con botones. Y conseguí a un botonero que tenía la fábrica y me vio entrar y me dijo, Acuistapache, no puedo creer, a usted lo admiro, que no sé qué. Y bueno, y con 11.000 botones hicimos las columnas. Después conseguí un vitró que fue hecho por el mismo que hizo los del Palacio Legislativo, en una casa abandonada, derruida, lo rescatamos, lo restauramos, lo colocamos. Fueron surgiendo cosas y bueno, y hace 2 años que estamos trabajando y estoy feliz porque es como que me van encajando las fichas y bueno, y vamos a armar un museo único en el mundo, que posiblemente sea orgullo para Uruguay y como regional, y vamos a trabajar todo con lo que es realidad aumentada, desde la perspectiva de un psíquico, de cómo todos los objetos tienen historias. Entonces, con artistas nacionales hicimos como que fuera un museo de cera, pero es un museo de madera, con personajes en madera, y otro artista que hace todos museos en personajes en chapa, tamaño normal, natural. Cada personaje tiene sus historias. Entonces vos entrás al museo y vas decodificando los conlicts, podés entrar a la historia, el personaje se transforma, te cuenta la historia, saber del artista quién lo hizo, cómo se hizo, los pasos. Hemos ido documentando toda la creación y bueno, y estoy feliz. Hicimos una computadora cuántica de 6,5 metros por 3,5 metros que te habla. Rescatamos al Nautilus de Julio Verne, que estaba a 35 metros de profundidad en un río de la Isla Misteriosa, y lo trajimos al museo y lo generamos, y genera toda una interacción. Hay una sala 180 con 5 cañones láser que van a proyectar experiencias inmersivas, límites, para poder tratar adicciones, para que la gente vaya y viva una experiencia y cuando salga ahí lo máximo, lo único que quiere es vivir y recuperar el tiempo perdido. Es un espacio atemporal, vas abriendo portales y van saliendo personajes de todas las épocas. La idea es interactuar con personajes que te van a sorprender. O sea, una cosa muy loca. Y bueno, estamos armando un equipo para poder llevar eso todo adelante, ¿no? ¿Cuándo se abre? Solo eso. ¿Cuándo se puede ver? Bueno, pensamos que en 4 o 5 meses podamos un poco más el año que viene. Sí, más bien que sí. Bien. Estamos terminando, ahora se está armando toda la parte de pisos, de aire acondicionado, y estamos armando también toda la sala para lo que es ICAMA El Mundo. Es un proyecto muy ambicioso, somos 2 gatos locos, pero lo estamos llevando adelante. Logramos armar un equipo de gente excepcional, fantástica, que nunca dice no, porque al principio decían no, pero esto no se puede, y ahora saben que todo se puede. Y bueno, y hemos hecho con robótica, con inteligencia artificial, trabajaste entonces el subconsciente, Marcelo, también, ¿no? Bueno, no, y sin duda que cuando uno llega ahí, es mi mente, ¿no? O sea, vos llegás ahí y empezás a ver lo que es mi cabeza adentro, que es muy loca, pero la gente queda embelesada con lo que ve y te atrapa por el ambiente, por el lugar,
por la comunicación que eso tiene, las historias de los personajes. Realmente estoy extremadamente feliz. Y bueno, y es como un sueño que voy generando, un sueño que nunca pensé hacerlo, porque la vida te va llevando. Y bueno, y tuve la posibilidad, y bueno, y estamos metiéndole a eso con muchas ganas, y bueno, y de alguna manera poder ofrecerlo al mundo, ¿no? Bien. Es una esquina, ¿no? No, es Soriano entre Andes y Florida. Soriano, Sí, Soriano sí. entre Andes y Florida. Muchas gracias, Marcelo, por todo tu placer. tiempo. Gracias La seguiremos conversando. Pero con mucho gusto. Gracias.